Entonces él tenía que dar aquella revelación, tenía que dar aquella administración, que es lo que tenían que dar, qué es lo que tenía que hacer el ser humano en aquella época y cuáles eran las responsabilidades que tenía que tener el ser humano. Entonces, cuando se nos habla de una dispensación, se habla de una manera de administrar o de mover las cosas, que nos habla también de la mayordomía, de tener conciencia de lo que nosotros hacemos en cada tiempo que vemos. Y aún la palabra del Señor hace varias veces mención de diferentes épocas. Como por ejemplo, hablando de un nuevo pacto, es que habla también de un viejo, que ya ha sido dejado un poco por atrás. Y aún así, el Evangelio de Juan nos dice acerca que Moisés vino a dar la ley, pero la gracia vino a ser dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí vemos una diferencia entre algunas épocas, pero que se hablan de así de dos grandes periodos, pero que hay periodos todavía un poco antes. Y eso es lo que vamos a ver, porque cada dispensación empieza con un pacto, hay responsabilidades, el hombre comete un fracaso y hay un juicio de parte de Dios y comienza otra dispensación. Hay 7. La inocencia, que fue la primera, de ahí la conciencia, de ahí el de gobierno humano, de ahí el de la promesa, la ley, la gracia y uno que todavía está por venir, que es la del reino o el reino milenial, en otras palabras. Pero vamos en orden. Dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia es una dispensación que en la Biblia se resume en 2-3 capítulos. Entre Génesis 1, versículo 26, a Génesis 3, versículo 6. Bien cortito, vamos a ver 2 capítulos, si los agarramos así en su forma global. Pero que se nos habla de un pacto, y ese pacto lo vamos a ver en Génesis 1. Para empezar ahí la Biblia, cómo es que Dios se había revelado al principio. Y Génesis 1 nos habla acerca de la creación, ¿verdad? Pero que el 1.26 es ahí donde da inicio a esa dispensación y nos habla de la creación de una criatura, del ser humano, mejor dicho, porque él dice 1.26 de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese era el pacto edénico que fue hecho en el principio en el Edén. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí tenemos un primer texto, primer parágrafo que nos dice, el hombre iba a ser creado y el hombre ya tenía unos 3 deberes por ahí. 1, señorar encima de los peces del mar, encima de las aves del cielo, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra encima de lo que nosotros llamamos la tierra. Entonces él tenía esa primera responsabilidad o privilegio, mejor dicho, que él iba a ser el que iba a ir encima de aquel reino animal, por así decirlo. Entonces leemos el otro versículo, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí viene otra responsabilidad del ser humano. Multiplicarse, enriquecerse, multiplicarse, llenar la tierra, sigue diciendo, y soyugarla, y señorar de los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces que aquí, además de ser el que iba a ser el rey, por así decirlo, aquí en la tierra, tenía también que multiplicarse y de llenar la tierra, porque Dios había creado la tierra con el propósito que el ser humano venga a habitarla. Pero en el principio solo habían 2, Adán y Eva. Y de ahí tenía que venir aquella raza humana. Dice el versículo 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, y os serán para comer. Ahí el hombre tiene un trabajito que hacer. Ver aquellas plantitas que dan buenos frutos, y ellos tenían que agarrar aquellas semillas, plantarlas, para que vuelva siempre aquellas plantas a volver a crecer, y de eso se iban a alimentar. O sea que los primeros seres humanos eran, por así decirlo, vegetarianos, porque Dios le había dicho que se comieran de las semillas y de todo lo que los árboles y las plantas le iban a dar. Y además, según los científicos, parece que el estómago del ser humano fue hecho para digerir, no para digerir carne, sino para digerir frutas y legumbres, por así decirlo. Y aquí vemos una explicación bíblica.
Dios lo había visto desde el principio, porque Él sabía cómo había creado el ser humano. Entonces ahí vemos algunas de las responsabilidades del ser humano, por lo cual dominar en la tierra sobre los animales, reproducirse y también comer vegetales, porque de eso se tenía que alimentar, porque todos tenemos que alimentarnos también. Pero que también hay otro parágrafo que nos habla de ese pacto y sigue en el capítulo 2, versículo 15. O sea que aquí habla un poco del pacto y ahí hace una pausa y vuelve después a hablar del mismo pacto. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, al que había creado, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Otra responsabilidad era para que Él sea el que cuide de ese huerto tan bonito que Dios había creado. ¿Verdad que las plantas son las que adornan? Cuando nosotros vemos aquí las plantas, le decimos qué bonitas son esas plantas. Y es más, hasta nos conmueve para echarle más agua todavía, para que estén vivas siempre. Y ese era el deber de Adán y de Eva. De ahí, agarrar el pichelito de agua y de ir a cuidar aquellas plantas. Porque le digo aquí, para que lo labrase y lo guardare. Y dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente vas a morir. O sea que aquí vemos que tenía otra responsabilidad, y era no comer del árbol que Dios había señalado. Pero ahí vemos, es evidente, porque con las responsabilidades vino ese fracaso. Entonces hemos dicho cuáles eran las responsabilidades, y el fracaso es no obedecer una de esas responsabilidades. Alabado Dios. Y esa responsabilidad se nos menciona en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 6. Bueno, ya conocemos cuál era el diálogo entre la serpiente y la mujer, pero que en el versículo 6 nos dice claramente cuál fue el fracaso. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, por supuesto del árbol que ellos no podían comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ya vemos el fracaso del ser humano en la primera dispensación de la inocencia, en que aquel árbol no tenían derecho de comer, pero aquella mujer se puso a ver aquello y dijo: ¿y por qué no tenemos derecho de comer? Si aquel fruto quizás hasta huele bien, porque dice, se mira bonito, era agradable para los ojos, y según lo que la serpiente le había dicho, con ese fruto iban a alcanzar sabiduría. Entonces dijo: ¿cuál será el daño comer aquella fruta? Solamente una me voy a comer para probar. Y ahí se comió la fruta y también convidó a su esposo para que también comiera de aquella fruta. Entonces ahí vemos que hubo el fracaso. Y el fracaso aquí simplemente fue desobedecer la orden que Dios le había dicho. ¿Y cuál fue el juicio? Bueno, el juicio fue que ellos perdieron el paraíso. Génesis 3:22. Dice: y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y que viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén,